Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este curso de pintura infantil. Seguimos con dibujo. En esta ocasión vamos a explicar, desde tambores, las sombras. Son súper importantes las sombras para el dibujo. Básicamente os voy a explicar dos cosas que son súper importantes en las sombras. Primero, los dos tipos de sombras que hay y luego las dos maneras que tiene un objeto de hacer sombra. Os pongo un ejemplo rápido, ¿vale? Cogemos el lapicero HB, ¿vale? Podemos empezar con el HB. Vamos a hacer dos círculos. Uno y dos. ¿Vale? Y con estos dos círculos quiero explicaros estos dos tipos de sombra y cómo crean sombras los objetos. Los dos tipos de sombra son, por un lado, sombra blanda y sombra dura. Sombra blanda la podemos hacer con el HB. Sería, pues por ejemplo, imaginaos que la luz viene de este lado, ¿vale? Que tenemos, no sé, tenemos yo cogí una linterna, podéis usarla si queréis. Imaginaos que la luz viene de aquí, entonces le da a este objeto por aquí y proyectaría la sombra blanda, ¿ok? Y el otro tipo de sombra es la sombra dura, que sería, pues cogemos el 4B, ¿vale? Y es una sombra muy oscura, y muy bien perfilada. Sin embargo, esta, pues, como veis, pues es como muy dispersa. Eso por un lado. Y por otro lado están las sombras que crean los objetos. Ya he dibujado una, ¿vale? Que es la sombra proyectada, ¿vale? Esa sombra que proyecta el objeto. Y otra sería, si le damos la luz por aquí, en el mismo objeto va a tener una sombra. Pues si le diésemos la luz por aquí, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Sería en este lado del objeto. A perfilarlo bien. Y aquí en este lado, de dentro del objeto, tendríamos una sombra, al igual que en este lado dentro del objeto. Si le diese la luz por ahí, tendríamos esta sombra. ¿Lo veis? Que tiene como volumen. Vale, pues eso es la teoría básica de las sombras, todo lo que tenéis que saber de las sombras. Ahora, voy a usar dos objetos. Uno es este, que lo hicimos en el curso de actividades creativas infantiles. Y también tengo este objeto que lo hice hace mucho tiempo, bueno, este muñeco, que es la seta del Mario Bros. Y bueno, voy a enseñaros cómo quedaría las luces y las sombras de este objeto. Voy a explicar cómo las veo yo y cómo las voy a dibujar en el papel. Vale, quiero que os fijéis en estos dos objetos, que son los que voy a dibujar ahora después. Por un lado, vamos a ver por ejemplo la seta. Fijaros, la luz y la sombra que tiene la seta. ¿Veis que por aquí está más claro y por aquí más oscuro? Vale, pues esto blanco es lo que tendríamos que dibujar con sombra. ¿Veis que la sombra sigue por aquí? Y hace todo esto de sombra. Pues eso, igual, también es lo que teníamos que dibujar con sombra. Al igual que los puntitos, en mi caso, ¿vale? ¿Ves que ese puntito tiene por aquí más claro y por el resto más oscuro? Por aquí más claro y por el resto más oscuro. Bueno, pues eso es lo que tenemos que dibujar. Esa es la sombra que crea el propio objeto. Pero también está la sombra que proyecta, como podéis ver. ¿Ves que proyecta una larga sombra hacia allá? Eso es porque la luz viene de este lado. Y parecido pasa con este objeto, que es poligonal y también me viene muy bien para identificar las luces y las sombras. Si veis, esta parte está súper clara. Esa no la dibujaría como sombra. Sin embargo, esta, que está un poco más oscura, pues la dibujaría con un tono más oscuro, que puede ser el HB. Y ya esta,
que es mucho más oscura que la anterior, ¿vale? Hay un trocito también, ahí también. La dibujaría con el 4B, con el 6B, con el que tengáis. Y además, recordaros que eso es el tipo de sombra que está en el objeto, pero también este objeto proyecta una sombra. Como podéis ver aquí, esa sombra es del objeto, incluso sale de aquí, ¿vale? Bien, pues visto eso, vosotros y vosotras quiero que cojáis un peluche, un muñeco que tengáis, ¿vale? Le pongáis una luz de lado, puede ser la luz del día, puede ser la luz de una linterna, ¿vale? Y intentéis buscar esas luces, esas sombras y las dibujéis. Bien, pues empiezo con el HB para hacer el contorno. El HB es el más fino, ¿vale? Voy a dibujar ese sombrero. A ver. Más o menos, ¿eh? No os preocupéis mucho en esto porque estamos con las sombras. También quiero que lo hagáis grande, ¿vale? Que ocupe gran parte del papel. Y ahora vamos a dibujar la sombra. Bueno, espera un momento que va esto aquí. Esto aquí. A ver. Acordaros que este lado no tenía nada de sombra, sin embargo este sí que tenía un poco de sombra. Vamos a darle con el HB un poquito. Y luego con el 4B en mi caso, aquí, más todavía. Esta parte, para que se note que es más oscuro, porque la luz viene de aquí. Aquí también hay una línea. Aquí tampoco. Y ahora vamos a dibujar la sombra a proyectar. Básicamente hacía algo así. Esta sombra es blanda, por ejemplo. Entonces vamos a darle con el HB y como si estuviese muy dispersa. ¿Lo veis? Ya tendríamos la sombra del sombrero. Ahora vamos a darle la sombra a la seta. Primero la dibujamos con el HB, más o menos. Yo diría como en dos partes, que puede ser grande, acordaos de hacerlo grande. Así una cosa y así una cosa, más o menos. Los ojos por aquí una cosa, a ver las motitas. Una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, una grande. A ver, otra como por aquí, otra aquí. Aquí y otra aquí. Vale, ahora vamos a repasar un poco mejor.
y vamos a darle la sombra. Primero con el HB vamos a darle lo que es la sombra. Acordaos que más o menos partía de aquí, ¿vale? Pasa por aquí más o menos, por aquí, así como así, como así, y aquí igual, así como así. Entonces ahora todo esto iría con el HB. Ahora, con el 4B, vale, vamos a darle un poco más de oscuridad a la parte que está más en la zona de sombra. O sea, vamos a darle oscuridad. A esta parte. Esta parte, esta parte, esta parte, esta parte, también, aquí también, también, una poca. A ver, y ahora voy con la sombra proyectada, tanto del objeto como de las motitas. Sombra proyectada, acordaros, más o menos, si la ilumina de aquí, pues la sombra se proyecta hacia allá. Esta sombra también es sombra blanda, así que vamos a hacerlo así un poco uniforme. Y aparte, vamos a darle eso, un poco de sombra a estas motas. Es la sombra que proyecta las propias motitas sobre el propio objeto. Y ya estaría, no tiene más misterio que esto. Así que aquí termina la clase, espero que os haya gustado y lo practicamos en la clase de esta semana, ¿vale? Venga, chao.